nos parecía que ya que habíamos esperado un poquito, ¿no? Este podía ser un bonito momento para poner en valor ese reto y ese récord que conseguimos ese 7 de octubre, tanto de chicas como de chicos, que nos parecía una expresión muy bonita de igualdad, porque ese día nos propusimos conseguirlo tanto en chicos como en chicas y así se hizo, y también de llevar el nombre de Valencia a todas partes, ¿no? Y también con ese lema que hoy queríamos llevar a todo el mundo, ¿no? De que la igualdad se entrena cada día, que es una actitud de 365 días al año, y que ojalá, ¿no?, en algún momento no tengamos que celebrar el Día de la Mujer. Nosotros nos hemos propuesto que algún día sea el último Día de la Mujer, ¿no?, para que esa igualdad sea tan real que no haga falta este tipo de gestos ni de visibilizaciones, porque ya sea tan real y tan normal, ¿no?, que nos parezca algo como trasnochado y de otro momento.